Ser Podcast. Como siempre, desde París, Mar Bassets, pero no estás en París, de hecho estás, diría, en mi sitio en Madrid. Mar, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. Sí, estoy en Madrid, creo que estoy en tu silla. ¿Cómo tú por Madrid? Se preguntará la audiencia. Pues mira, he estado unos días en Barcelona para cubrir la cumbre hispano-francesa que se celebró el jueves y he aprovechado para pasar por Madrid y para saludar a este magnífico equipo de A Vivir. Sí. Oye, has estado en Barcelona. Luego, de hecho, si quieres, hablamos un poquito de la visita de Macron y de cómo están las relaciones franco-españolas, porque además participaste iba a decir un acto, no es un acto, algo bonito, es periodístico, literario, ¿no? Una conversación entre Macron y Cercas, y tú estabas allí entre bambalinas, así que luego nos cuentas algún detalle, porque puede ser interesante. Pero querías también escuchar, o que escucháramos una canción y comentar algo de ella, ¿no? Sí. Vamos a ponerla. Un jour mon père me dit, fiston, je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi. C'est parce que tu crois, elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi plus fou d'elle de jour en jour. Et puis des filles de plus en plus. Esta canción está muy bien para un domingo a esta hora porque te despierta bastante, ¿no? Sí, es una canción de Claude François, Clo-Clo, como lo llaman en Francia. Se titula Belle, 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 bellas, 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 o guapas, guapas, guapas. Y es una canción que esta semana la he escuchado y la he visto en las redes sociales porque el Ministerio de Defensa de Ucrania ha hecho un pequeño vídeo solicitando ayuda a Francia, ayuda a varios países, pero han hecho un vídeo concreto para Francia pidiendo que Francia envíe sus tanques, sus potentes tanques Leclerc. Y es muy hábil el gobierno ucraniano para hacer este tipo de propaganda, ¿no? o de vídeos virales. Entonces ha hecho un vídeo con esta canción que se refiere, cuando dice la canción Bellas, 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 y el título se refiere a las chicas, pero el vídeo está realmente muy bien montado y refiriéndose a los tanques, ¿no? Y esto es interesante porque incide en el debate, en el gran debate que hay en estos momentos en Europa y en Europa occidental sobre si enviar o no armamento y en particular tanques más potentes a Ucrania, que los necesita para frenar a Putin y para no perder y ganar esta guerra. Ucrania, en concreto, curiosamente, Ucrania busca más los tanques alemanes, no los franceses, aunque también, ¿no? Pero son los Leopard los que están en el centro de esta discusión. Ucrania los necesita, los requiere ya. Alemania se resiste a enviar estos tanques alemanes y a autorizar que otros países que los tienen los puedan enviar, pero es una discusión que está en curso y que puede que en los próximos días o semanas se resuelva. Hay urgencia para Ucrania. De douleur, mais crois-moi plus fou d'elle de jour en jour. Un jour enfin, tu la verras, tu ne peux pas te tromper. Tu voudras lui dire je t'aime, mais tu ne pourras plus parler. En un clin d'œil, vous serez unis pour le pire et le meilleur. Lo primero de lo que vamos a hablar hoy, Marc, es de un documental que hemos tenido tú y yo el privilegio de poder ver anticipadamente y del que queremos hablar mucho. El documental se llama Regreso a Raqqa.
El documental habla de 19 hombres procedentes de 9 países que estuvieron durante meses en condición de rehenes del Estado Islámico en Siria entre 2013 y 2014. Conocían las paredes de las casas donde estuvieron encerrados, convivían entre la tensión y la empatía, que no siempre florece en momentos difíciles, eso está muy bien reflejado en el documental, pero la idea de escapar, que era recurrente, vista la situación en la que se encontraban, seguramente no les suponía salir con vida, ¿no? Eran, al fin y al cabo, pues extranjeros vestidos con un mono naranja en un país en guerra, eran fácilmente identificables. Eran periodistas, son periodistas, cooperantes de ONGs, que habían ido allí convencidos de que era un deber informar y ayudar a quienes estaban siendo atacados. De aquel secuestro nos acordamos mucho, ¿no? Sí. Esta es la historia de hombres y de mujeres que van a los lugares para hacer una tarea que en apariencia puede parecer fácil, que es ver, preguntar y contar, pero que en realidad es difícil y hay situaciones en que es más que difícil, es peligroso. Hay personas, y esto se ve en el documental, en el que estas personas se ponen en juego su vida para que nosotros podamos saber y para que se pueda saber lo que pasa en los lugares donde hay gente, hay poderes que no quieren que se sepa, ¿no? Y me ha parecido un documental sutil, bello y terrible. Cuenta, bueno, cuenta la historia de varios periodistas, entre ellos Marc Marginedas, compañero del periódico de Cataluña, y sus compañeros durante el cautiverio y el regreso al lugar donde estuvo capturado. De hecho, 3 de los secuestrados, los 3 españoles, son 3 buenos amigos de este programa: Ricardo García Vilandova, Javier Espinosa y Marc Marginedas. Y la verdad es que, Marc, siento no estar allí sentado contigo para darle un abrazo. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Javier? ¿Sabes qué, Marc? Por lo que te conozco, nunca pensé que volverías a Raqqa. ¿Por qué? Porque es una experiencia, tiene que ser regresar a la casa, aunque bueno, no vamos a contar cómo está la casa, sale en el documental, ¿no? Pero regresar al lugar en el que pasaste tanta penuria tiene que ser un golpe muy duro en la cabeza, ¿no? Bueno, yo no lo veo así, la verdad. Lo veo, yo creo que los lugares no son buenos y malos per se, sino son las personas las que las hacemos buenos o malos, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente Siria y ese lugar, pues sí, era un lugar donde yo sufrí mucho, ¿no? Pero bueno, cuando yo volví, esa gente ya no estaba. Y bueno, yo insisto, lo que me parece un poco lo que más me chocó, más que reencontrarme con un lugar donde sufrí tanto, fue pues eso, la diferente percepción, ¿no?, que tenía el lugar, ¿no? Cuando yo estaba en cautiverio, pues hacía frío, el río, estaba en una casa al lado del río Éufrates, bajaba muy denso. Yo pensaba, yo tenía 20 kilos menos, yo pensaba jamás lograré cruzar ese río, ¿no? Ese río, si nos escapábamos, porque era un lugar donde nos podíamos escapar, donde era fácil escaparse, pues habría que cruzar el río a nado y jamás podré cruzar ese río a nado, me ahogaré o me dará una hipotermia, etcétera, ¿no? Cuando estuve pues de nuevo para ver ese sitio, pues la verdad es que lo único que era mayo, hacía muchísimo calor y lo único que quería era tirarme al río y ponerme a nadar ahí, porque la verdad es que el rodaje fue muy duro y unas condiciones bastante complicadas. Iba a decir que es curioso porque tú regresas a Siria y yo veo en el documental cuando tú llegas que dices una frase que me impacta, y es que parece que la guerra acabó ayer, como que nadie se ha esforzado en reconstruir ese país, ¿no? Y yo me pregunto si ese escenario no te daba escalofríos de pensar que estabas todavía en un momento del tiempo distinto, ¿no? Sí, no, o sea, es decir, o sea, evidentemente el grado de destrucción es muy elevado. Bueno, desde luego cuando estuvimos allí, esa parte se rodó ya hace un tiempo, ¿no? Pero bueno, evidentemente era como si la guerra hubiera acabado ayer, ¿no? Pero luego pues veías, por ejemplo, también que bueno, que la gente seguía viviendo, que la gente en el fondo y que son gente que está que asume con mucho más entereza y resiliencia los traumas, y que bueno, que la vida continuaba, ¿no? Entonces, pues bueno, yo me remito sobre todo pues a esos niños bañándose en la fuente de la plaza donde el Estado Islámico cometía sus ejecuciones, ¿no? Eso en el fondo pues eso era una imagen muy potente que te da a entender que bueno, pues pese a lo terrible del lugar, la vida continúa, ¿no? Marc, ¿cuándo supiste que querías regresar a Raqqa? ¿Y por qué? ¿Por qué querías volver a este lugar? Bueno, yo pienso que primero este secuestro es un secuestro que no está acabado para nada.
es una historia que sucedió hace unos años, pero que tiene muchísima influencia en lo que está sucediendo ahora. La guerra de Siria es una guerra que llevan a cabo actores que también participaron en la guerra de Ucrania. Está siendo llevada a cabo por actores que participaron en la guerra de Siria, y evidentemente pues son los hechos están íntimamente relacionados, ¿no? Entonces no se puede entender, por ejemplo, cómo Rusia se sintió empoderada para atacar todo un país como Ucrania si no se entiende cómo a Rusia y el tándem entre el régimen sirio y el Kremlin se le permitió cometer atrocidades nunca vistas en Siria, ¿no? Entonces bueno, yo pienso que son dos hechos que están totalmente muy relacionados. Yo no me fui a Rusia escapando de Oriente Próximo, sino a todo lo contrario. Me fui sabiendo que me mantenía dentro del mismo ámbito informativo y pensando que buscaba respuestas. Claro, yo recuerdo cuando te liberaron y cuando volviste, yo sabía que tú querías reincorporarte a tu vida y eso significaba volver a ser periodista, pero tú cuentas en el documental, ¿no? Era muy complicado porque de repente no eras Marc Ginedas periodista o corresponsal, era Marc Ginedas ex secuestrado, ¿no? Es decir, yo creo que el possecuestro, tanto para los tres, para Javier, para Ricardo y para mí, fue muy, muy complicado. Primero porque había tanta atención mediática que era imposible sustraerse de esto, ¿no? Luego estábamos bajo amenaza. Cualquier cosa que pudiéramos decir tendría su inmediata repercusión en la gente que se había quedado detrás, y eso pues no siempre se respetó, ¿no? Y hubo casos en los cuales se nos pedía que acudiéramos a una entrevista, pedíamos que por favor que no se hablara del secuestro, y en directo nos preguntaban directamente sobre el secuestro, ¿no? Y la gente, entonces eso fue y luego pues bueno, abrir el ordenador o encontrarte ofertas económicas potentes para que habláramos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces y para mí yo creo que para nosotros tres decidimos clarísimamente, pues bueno, un silencio lo mantuvimos hasta un año después, cuando ya supimos que nada de lo que pudiéramos decir porque ya los cautivos o habían sido liberados o habían sido ejecutados. Entonces hicimos unos relatos y bueno, pero para mí era muy importante sobre todo que yo lo que quiero es seguir siendo periodista, y si te conviertes en un personaje mediático, pues dejas de ser periodista, ¿no? El secuestro te ha cambiado la vida, imagina. ¿Cómo te ha cambiado la vida y la manera de ver la vida? No, para mí el secuestro no me he querido que me cambiara la vida. He querido que, todo lo contrario, lo que yo creo que el secuestro me ha empoderado a ser mejor periodista. Por varias cosas, es decir, yo cuando estuve dentro como cautivo, yo fui, digamos, reportero y a la vez y protagonista, y pude ver cosas que digamos que se intuían, ¿no? Y que de las cuales todavía quizás no puedo hablar demasiado, ¿no? Pero y me permitió tener acceso a cosas que yo recuerdo pues haber tratado en otros escenarios anteriores, ¿no? Por ejemplo, en Argelia, cuando trabajé como corresponsal en Argelia, ¿no? En la insurgencia, cómo surge esa insurgencia, esos estados en los cuales son estados controlados por los servicios secretos, como Argelia o como Rusia, ¿no? Cómo funcionan cuando se encuentran con una insurgencia armada, ¿no? Entonces eso yo hasta ahora lo veía desde fuera. Con el secuestro lo vi desde dentro, y eso me ha permitido, yo creo que me ha hecho mejor periodista. Claro, tú en el documental vas contando poco a poco también el tiempo que estás cautivo, cómo va evolucionando tu salud, tu carácter, cómo las nacionalidades de las personas que están cautivas influyen mucho en sus posibilidades de liberación. Los americanos y los británicos, desde luego, tenían pocas posibilidades. Y surge también una figura de la que la gente se acordará, que es este Yihadi John, ¿no? Y vosotros decís, varios de los liberados, que es un tipo que representa la maldad pura y dura, ¿no? Sí. Yo creo que es una de las cosas que a mí también pues eso pues me permitió acceder o ver es ver que la maldad en estado puro existe, ¿no? En el caso de Yihadi John era clarísimo, es una persona que digamos que disfrutaba
viendo el dolor ajeno, ¿no? Y entonces, pues... y luego, pues, eso me permite, pues, un poco también extrapolar un poco a lo que está sucediendo ahora en Rusia, ¿no? Porque si nos damos cuenta de cómo actúa un Estado, también un país o un ejército puede funcionar con criterios así, ¿no? Y convertirse en tener unas actuaciones, pues, propias de psicópatas, ¿no? De psicópatas, de gente que con cero incapacidad de empatía, etcétera, ¿no? Entonces, cuando vemos de vez en cuando como Rusia, pues, se ensaña con las víctimas civiles, pues eso es algo que bueno, pues esa especie, bueno, os resistís, pues bueno, yo voy a haceros deliberadamente daño, ¿no? Voy a bombardear hospitales. Y repito que muchos de los patrones que vemos en la guerra de Ucrania los hemos visto ya en Siria y los hemos visto ya en la guerra de Chechenia. Marc, en el documental regresas a Siria al lugar del secuestro, pero creo que tú también te encontraste cara a cara en Estados Unidos durante un juicio con uno de los secuestradores. ¿Cómo fue eso? Bueno, a ver, el juicio fue bastante... Bueno, yo fui convocado como testigo. Entonces, bueno, en Estados Unidos pues son muy curosos, o sea, van con mucho, no puedes acceder a un juicio antes de que, si eres testigo, antes de que testifiques, ¿no? Entonces, pues yo estuve esperando un par de días en un hotel, había viajado antes en octubre para ser preparado como testigo por la Fiscalía, fue un trabajo muy profesional, las familias incluso decían que cómo es posible que ahora para juzgar a estas personas el gobierno y las autoridades estadounidenses les habían puesto a la gente top, mientras que durante el secuestro ellos la gente que gestionaba su secuestro del FBI eran gente pues muy junior, ¿no? Entonces pues estaban un poco indignadas en ese sentido, ¿no? Pero bueno, se me preparó bastante bien y luego cuando entré yo me recuerdo pues eso, pues que él me miraba. Tenía unas gafas y llevaba una máscara porque un poco el único argumento que podían defender ellos él era que no lo habíamos visto porque siempre estaba enmascarado. Entonces, yo creo que intentaba dificultar que lo pudiéramos reconocer, ¿no? Pero yo recuerdo que me puse a mirarle fijamente. Y vamos, yo la hora que estuve testificando, hora y pico que estuve testificando, él me estaba devolviendo la mirada y diciendo, lo volvería a hacer. Y no me arrepiento de nada, ¿no? Y luego no solo eso, sino que conmigo, por ejemplo, con el primer testimonio, que fue Federico Motka, él me contó que llegó un momento en el cual, cuando se vieron cara a cara, le llegó a arquear las cejas. Cuando Federico Motka era uno de los que llegó a ser más torturado por ellos, ¿no? Porque lo aborrecían, aunque era italiano, se había educado en un colegio, en un internado en Gran Bretaña, y para ellos era casi anglosajón, con lo cual lo machacaron muchísimo, ¿no? Y entonces, pues bueno, cuando le arqueó las cejas, pues no pasa nada, ¿no? Pero yo pienso una cosa, y perdona, Javier, yo pienso que es decir, o sea, ellos a mí no me interesan demasiado porque me parece que son personas que son bastante ejecutores. A mí me interesa sobre todo por qué una insurgencia como la Siria de pedir democracia se convirtió en ese grupo tan salvaje. Y bueno, esta gente pues que en su día fueron bastante inteligentes a la hora de gestionar internet, etcétera, etcétera, pues verdaderamente les perdió el ego, porque cuando fueron capturados dieron tantas entrevistas y con tantos detalles de nuestro cautiverio que bueno, que los fiscales tuvieron una labor muy fácil para condenarlos, mientras que si se hubieran callado, pues hubiera sido más difícil, porque en el fondo físicamente las caras no las podíamos reconocer porque estaban siempre entraban en nuestra celda cubiertos con una máscara. Es muy interesante, pero al final surgió lo que surgió durante el juicio. Tanto él como otro creo que cumplen cadena perpetua aquí en Estados Unidos. Jihadi John murió en un bombardeo, si no recuerdo mal. Sí. Oye, queríamos saludar solamente y felicitar a Albert Solé, que es quien ha dirigido este documental. ¿Estás por ahí, Albert? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Marc. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Albert? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Sí, creo que estuviste en unos premios anoche, así que igual estás un poquito tocado, ¿no? un poquito, pero nada, hombre. ¿Quién tuvo que convencer a quién para ir a Siria?
Bueno, digamos, cuando nos pusimos a hablar de este proyecto, nosotros tuvimos claro que era el camino que teníamos que seguir. Es verdad que la peripecia no solo de Mark, sino de los otros secuestrados es dificilísima de seguir, porque cada uno de ellos fue llevado individualmente o en grupo, pero fueron transitando por distintos lugares desde el sitio donde son capturados, con lo cual era difícil elegir un solo sitio que tuviera un poder metafórica. Y en ese sentido, esa casa del río, que paradójicamente era una casa pues de buena familia, que ellos habían requisado y que se había convertido en el centro del secuestro, ese quizá era el lugar más emblemático para todos ellos, claro, porque efectivamente es cuando estaban al lado de los Beatles, físicamente al lado, y entonces aquello fueron unos días de mucha dureza en el secuestro, ¿no? Los Beatles es como se llamaba a los 4 secuestradores, porque además alguno de ellos había sido educado en Inglaterra y tenía perfecto acento inglés. Hay una cosa, lo que llamamos los Beatles es un mote que le puso John Cantley, el rehén que hizo crónicas para Estado Islámico, porque cada vez que entran en nuestra casa nos golpean, they beat us up. Entonces, pues, eso es algo que la gente que no acaba... no, yo pensaba que era porque eran 4 y tenían acento inglés. Sí, o sea, es decir, eso fue un mote que para hablar sobre ellos sin que nos identificaran, porque pensamos que podían estar al otro lado de la puerta. Pues eso fue un mote que ideó John Cantley, que era una persona bastante brillante. Bueno. Sí. Oye, en el documental hay muchos testimonios. Hay desde, por ejemplo, el padre y la madre de uno de los rehenes asesinados norteamericanos. ¿Hubo mucha gente que os dijo que no, Albert? Bueno, costó un poco abrir la lata. Es decir, que la gente al principio era reticente, algunos porque ya hablaron en su momento, pero no querían volver a hablar. Es verdad que también nos pilló la pandemia en el momento que queríamos grabar esos testimonios, y entonces lo convirtió todo en mucho más complejo. Pero que nos dijeran que no de una forma explícita, yo diría que solo hubo un francés que ya había dicho que había pasado página, que no quería volver a abrir el tema. Me ha sorprendido, sí. Me ha sorprendido mucho el testimonio del padre del rehén norteamericano, Steve, ¿cómo se llama, Mark? Steven Sotloff. Exacto. La entereza con la que habla y la frialdad con la que entiende que no podía pagar el rescate porque su país se lo impedía, ¿no? Efectivamente, claro. Los americanos ahí les amenazaban con que si hacían cualquier cosa, no solo no pagarían nada el Estado americano, pero si hacían cualquier cosa para impedirlo, si sus ciudadanos colaboraban de forma individual para recoger dinero, cosa que hizo la familia, por ejemplo, del danés, si hacían eso, además les acusaban de colaboración con organización terrorista. Albert Sole, que es el director de este Regreso a Raqqa. Albert, gracias por ponerle al teléfono. Un abrazo. Muchas gracias, Albert. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Marc, tú cuentas, que es la pregunta que al final siempre flota en torno al documental, ¿no? ¿Merece la pena ser periodista cuando puedes acabar así? Y hay un momento en el que dices, si el precio de haber sido periodista es que me maten o que me ejecuten a los 47 años, tú llegas a la conclusión de que sí que te habría merecido la pena. A ver, la gente puede pensar esto, pues que nos gusta la muerte o que tenemos un poco de tendencia hacia ello. No, yo me considero una persona muy vitalista, me encanta mi vida, me encanta hacer submarinismo, me encanta bailar, me encanta venir a Madrid, disfruto muchísimo de la vida, ¿no? Pero yo insisto que cuando el sufrimiento, y yo, por ejemplo, me recuerdo mucho las palabras de Neus Catalán, ¿no? Una persona que estuvo en un campo de concentración nazi, ¿no? Yo pienso que el sufrimiento, incluso la muerte, si tiene un sentido, es mucho más... Es que entonces todo encaja. Y yo tenía muy claro por la razón por la cual estaba en Siria, y tengo muy claro la razón, y entonces, pues bueno, y tengo muy claro sobre todo la razón por la cual soy periodista, ¿no? Que es lo más... Para mí el periodismo es descubrir lo que alguien está interesado en que nos haga luz, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues yo, lo suscribo, ¿no? O sea, evidentemente es algo que no buscas, es algo que no es deseado, pero
si por tus decisiones vitales pues llegas a esto, pues oye, pues es lo que hay. Oye, que te agradezco muchísimo la visita a Madrid, te deseo lo mejor, te agradezco también todas las veces que entras en el programa para hablarnos de Rusia, de Oriente Próximo, para explicarnos todo aquello que no sabemos. Un saludo para Marta del Periódico de Cataluña, por cierto, también, el periódico que se portó maravillosamente contigo durante el secuestro. Mar Marginedas, el documental se llama Regreso a Raqqa, dirigido por Albert Solé y por Raúl Cuevas. Mil gracias y suerte con este documental. Ojalá se lleve todos los premios posibles. Muchísimas gracias, Javier. Hasta luego. Ser Podcast. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain me No sé si esta canción se la dedicas expresamente a Manuel Macron y a Pedro Sánchez, Marc. Se la dedico a Emmanuel Macron y a Pedro Sánchez. La Javanese de Serge Gainsbourg, la Javanese, la javanesa, es un baile de los años 50 o 60 y bueno, una cumbre y una como la que hubo en Barcelona el jueves entre Macron y Sánchez, en parte es un baile, ¿no? Eso te iba a decir, no deja de ser un baile. No sé qué tipo de baile, prefiero no hacer comparaciones. No ha sido casualidad, de hecho, que estés en Madrid, que vinieras a España desde París, has estado cubriendo esa cumbre hispano-francesa en Barcelona y después de varios días de informar de las reuniones, no sé si estarás un poco cansado de hablar de ello, pero desde luego más tranquilo. Yo siempre recuerdo que este tipo de convocatorias, ¿no?, cuando el presidente de tu país va al lugar en el que estás de corresponsal o cuando cubres una cumbre de este tipo, acabas muy saturado de cumbre, ¿no? Sí, no, cansado no, pero bueno, sí, ha terminado ya. La cumbre en sí fue el jueves y la verdad es que el jueves fue un día bastante intenso, de tanto la cumbre que duró la mañana y parte de la tarde, Montjuïc, ¿no?, entre Sánchez y Macron, como después estuve siguiendo el itinerario de Macron por Barcelona, en el Museo Picasso, en el Liceo Francés, reuniéndose con la comunidad francesa. Sí, fue una jornada larga. Bonita. Intensa. Además es tu ciudad, al fin y al cabo, Barcelona. ¿Es una relación mejor porque hay mejor sintonía entre ellos que en épocas anteriores? Yo creo que lo que ocurre con la relación hispano-francesa o franco-española es que son dos países realmente muy cercanos, por muchos motivos históricos y no siempre por motivos, digamos, agradables, porque hay muchas tragedias y traumas, las invasiones napoleónicas, el exilio de los republicanos después, al final de la Guerra Civil, que al principio no fueron muy bien tratados por Francia, pero somos, podría decir, hermanos o primos hermanos, y en los últimos años y en las últimas décadas, pues la relación humana y social y económica es muy estrecha, y lo que se consideraba en París, en Madrid, es que esta cercanía no se traducía en una cercanía y una alianza realmente, podríamos decir, formalizada entre los gobiernos. No el de ahora, pero los anteriores también. Entonces lo que hicieron en Barcelona fue
podríamos decir, codificar lo que es la relación entre Francia y España con un tratado que se llama Tratado de Barcelona, Tratado de Amistad de Barcelona, ¿no? Sí, hay un eje franco-alemán, ¿no?, que es más estratégico, es más político, es más económico quizá, y este es otro tipo de eje. No sé si es un eje que también Francia antes tenía con Italia, y la entrada de Meloni lo ha roto de alguna forma, ¿no? Sí, estamos viviendo un momento de reconfiguración de las relaciones de fuerza en la Unión Europea, entre otros motivos también por la guerra de Ucrania. Francia tiene 3 tratados de amistad solo con países europeos. Uno con Alemania, que cumple hoy 60 años, el Tratado del Lisio, y que es el fundamento de la construcción europea, la reconciliación franco-alemana después de la Segunda Guerra Mundial, firmado en el 63 por De Gaulle y el canciller Adenauer. Hace 2 años firmó otro tratado con Italia, el Tratado del Quirinale, y completa ahora Francia este conjunto, esta constelación de alianzas con el de Barcelona. Francia abre el juego, se puede decir. El motor franco-alemán, la amistad franco-alemana, el matrimonio franco-alemán, como le llaman en España, ha pasado por tiempos complicados, no están de acuerdo con todo, y Francia necesita buscar otros apoyos, ¿no?, en la Unión Europea, y yo creo que esto explica en gran parte este acercamiento a España y esta exhibición, porque realmente el jueves fue una exhibición de amistad, de cercanía y de cariño entre estos dos países, ¿no? Sí, que un presidente francés elogie la gastronomía española significa que está muy dispuesto a ser amigo nuestro. ¿Tú crees que Macron entendía el simbolismo de elegir Barcelona como sede para esta cumbre y al mismo tiempo para medir la temperatura del independentismo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que entendió muy bien, y el Palacio del Elíseo, sus asesores sabían muy bien por qué Pedro Sánchez había decidido hacer la cumbre en Barcelona. Imagino que hay muchos motivos, pero por lo que he entendido, uno de los motivos para hacer la cumbre en Barcelona es, demostrar que Barcelona, primero, que Barcelona es una capital española, que Barcelona va a estar en el nombre de este tratado, y luego que toda la agitación, los problemas, el trauma un poco del procés independentista. En los últimos años, cada vez que Barcelona salía en los medios internacionales, o por lo menos en los franceses, pero creo que, antes, como sabes, estuve en Estados Unidos, y también era siempre por el independentismo, por los disturbios en el centro de Barcelona, por la dureza policial el 1 de octubre, o dejó aparte el fútbol y el deporte, ¿no? Y ahora esto realmente ya se ha acabado, ya no sale Barcelona por eso, y resulta que sale por otros motivos. Yo creo que esta era una de las razones también por hacer la cumbre en Barcelona, y Macron lo sabía perfectamente. Tú estuviste presente detrás de las cámaras en un acto, una conversación muy interesante entre el escritor Javier Cercas y Emmanuel Macron. Creo que fue a petición de Macron, ¿no? Sí, Macron Macron, hay que decir primero que es un presidente particular, es un presidente muy letraherido, es decir, le gusta mucho la literatura. Yo tengo la íntima convicción de que lo que él de verdad le gustaría ser no es presidente, sino escritor o novelista, ¿no? Y quizá, quién sabe, algún día lo sea, pero ha escrito, antes de ser presidente, ha escrito ensayos de pensamiento, ha sido discípulo del gran filósofo Paul Ricoeur, y le interesa todo lo que es la cultura, y él le interesaban en Barcelona y en España, hablar con Javier Cercas. Y tuvimos la oportunidad en el país de organizar este encuentro en el despacho de Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo, una conversación, entrevista entre Javier Cercas, ¿no?, el autor entre otros de Soldados de Salamina, y Emmanuel Macron. Y la verdad es que fue una experiencia muy interesante. Yo creo que si quien no haya leído todavía en el país la conversación entre Cercas y Macron, la recomiendo, porque hay mucha sustancia, me parece. O el vídeo, que además está muy bien editado en el país. ¿Algún cotilleo, Marc? ¿Algún cotilleo? De ese encuentro, no sé. Sí, a mí lo que más, a veces lo que uno retiene de una entrevista no es la noticia, ¿no?, ni la frase quizá más inteligente, ni la frase más profunda, ¿no? Pero yo lo que me retengo es justo el final, cuando se despiden, ¿no? Y Macron ya se están despidiendo, se están levantando, y Macron le dice a Javier Cercas, después de hablar durante una hora de Europa, de la democracia, del populismo, de la guerra en Ucrania, le dice, nos tenemos que volver a ver para hablar de literatura, ¿no? Y Cercas le dice sí, y Macron le responde sí, porque esto es lo verdaderamente importante, esto es lo que cuenta de verdad, la literatura.
Está muy bien. Creo que Cercas vende mucho en Francia, además, ¿no? Si no recuerdo mal, es el autor español de mayores ventas ahora mismo. Sí, vende mucho y es lo que, bueno, esta frase, ¿no?, de éxito de público y de crítica, porque la crítica también la aprecia mucho. Muchos escritores franceses y que están haciendo novelas interesantes e innovando en la literatura francesa se declaran, bueno, inspirados por Cercas, y realmente tiene, aparte de ventas, influencia. Bueno, pues ha sido una semana completa para ti. De hecho, ayer por la tarde hiciste una cosa que no vamos a decir qué es, pero que también es algo que contaremos el domingo de la semana que viene. Tiene que ver con la Gran Vía madrileña. Y ahora te vuelves a París, no sé si hoy o mañana. Sí, mañana por la mañana vuelvo a París. Sí. Y no sabes qué tienes por delante, que es lo bueno que tienes el corresponsal, ¿no? Que no sabes en qué vas a trabajar al día siguiente. Exacto. Nunca, cada día es un día nuevo y aprendemos cosas nuevas y descubrimos. Oye, que te agradezco la visita como siempre y la conversación. Marc, cuídate mucho. Muchas gracias, Javier. Hasta luego. Hasta luego. Blowing smoke rings from the corners of my mouth. Gold buttons hang in the air. Charming cobras in the square. Striped leathers we can wear at home. Well, let me hear you now. Would you know we're riding on the Marrakesh Express? Would you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. Would you know we're riding on the Marrakesh Express? Would you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.